y nos hacemos una pregunta. ¿Puede la tecnología volvernos menos inteligentes? Un móvil, un portátil o un GPS nos facilitan la vida, eso lo sabemos todos, pero según algunos expertos también nos restan coeficiente intelectual. Vamos a ver qué opina al respecto Raquel Marín, experta neurocientífica, a ver qué opina acerca de esa manera de reaccionar nuestra mente ante las tecnologías. Vamos a hablar de este y otros asuntos. Buenos días, Raquel. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenos días, Marta. Bueno, algunos estudios indican que hoy somos menos inteligentes, o al menos que tenemos un coeficiente intelectual menor, hasta 7 puntos menos, creo, que nuestros antepasados. Sí. ¿Y esto por qué es? Pues verás, hay muchos estudios que se han hecho sobre todo en Europa. Un estudio de gran amplitud, fíjate, eran casi 1 millón de noruegos, 780.000 personas, durante varios años, hasta 7 u 8 años, demostraron que el cociente intelectual, como bien has dicho, se había reducido hasta en 7 puntos. Vamos a explicar una cosa. ¿Qué es la media normal? El promedio normal son 100 puntos, es decir, una persona con 100 puntos se considera como una inteligencia estándar, ¿no? La mayoría de las personas están ahí. Ya por encima de 120 se considera una persona superdotada y ya 140 pues ya un genio y 160 pues solamente algunas mentes brillantes como por ejemplo Albert Einstein, ¿verdad? Bien, entonces en el estudio demostraron que en ese seguimiento de las personas con test de cociente intelectual que se hacen rutinariamente, como por ejemplo matemáticas, lógica, encadenar palabras, ¿no? Tú a lo mejor en algún momento has hecho algún test de inteligencia de estos, de jueguecitos y tal. No lo recuerdo mucho, ¿no? pero es posible. Sí, Raquel. pero a veces son dibujitos o Cosas enlazar así y tal. sencillas. Bueno, pues se demostraba que las personas ahora hacían esos test hasta 7 puntos por debajo. Estaríamos hablando que de 100 pasaríamos a 93. Y sobre todo en los adolescentes, es decir, en el rango de edad entre los 11 y 15 años era donde más significativa era esta diferencia. Hay algo parecido en Holanda, en Francia, en Reino Unido, es decir, está bastante extendido que este fenómeno pues está en principio instalándose. ¿Y a qué apunta? ¿Qué razones pueden estar detrás? Pues verás, fíjate que parece que de acuerdo al siglo pasado cada vez la inteligencia iba en aumento, ¿no? Entonces se pensaba, igual hay una herencia, ¿no? Pues no, evidentemente esto lo que demuestra no heredamos la inteligencia. No, parece que no. Es cierto que en el seno familiar ayuda mucho, pues evidentemente el contexto en el que te muevas. Si estás en un contexto rico, eso por ejemplo lo sabemos en los animales de laboratorio. Si tú tienes unos ratoncitos en una jaula y no les pones nada para jugar ni para divertirse, esos ratoncitos son mucho menos creativos que si les pones cositas para jugar o interaccionar, etcétera, ¿no? Entonces ya el entorno en el que te muevas, que sea más rico, más dado a ofrecer otros aspectos, a ponerte, digamos, como digo yo, fuera de la zona de confort, va a ayudar mucho. Pero ¿qué pasa? Eso que has comentado sobre los dispositivos. Nuestro cerebro, en principio, se va a adaptar a lo que nosotros le ofrezcamos. ¿Por qué? Porque es vago a la hora de gastar energía. Como gasta mucha, lo que no se usa, evidentemente se tiene tendencia a eliminar o por lo menos reducir, para reducir energía. No vas a gastar energía en algo que no estás usando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos constantemente expuestos a cambios de estímulos, fíjate que a lo mejor ahora para hacer una tarea estás con varios dispositivos, con el ordenador, con el teléfono móvil o con la tablet, al mismo tiempo escuchando música o alguien por ahí hablando, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que tu concentración a la hora de priorizar una tarea no, está un poquito sujeta a estos estímulos, con lo cual nunca llegas realmente a profundizar en una tarea más de 10-15 minutos, que es lo que se considera ya el máximo de atención posible, ¿no? Uno sabe, por ejemplo, que cuando va a dar una charla, los primeros 5 minutos son vitales. Después de los primeros 5 minutos la gente a lo mejor empieza a desconectar. Y claro, para todo lo que sea el desarrollo de pensamientos profundos, de conciencia, de adaptación memorística, de todo lo que sea creatividad, necesitamos momentos de silencio y una profundidad en aquello que estamos efectuando, para priorizar eso. Porque si estás constantemente cambiando de estímulos, ¿cómo priorizas cuál es importante frente a cuál no lo es? Y en un momento en el que estamos tan embebidos por la tecnología que nos rodea, que a veces incluso viendo una película estamos pendientes del móvil, no terminamos de concentrarnos, lo comentabas ahora, ¿cómo podemos contrarrestar todos esos estímulos para que nuestro cerebro no se adormezca, para que siga teniendo pues esa vitalidad que necesitamos para nuestro día a día? Pues fíjate, como hemos hablado de priorizar, ¿no? Para priorizar hace falta tener un buen criterio de discernimiento, ¿no? Y para ello, una cosa muy sencilla es estar en el momento presente.
Parece una bobada, ¿no? Dice uno, pues estoy aquí y ya lo sé, ¿no? Y estoy tomando café. Sí, pero ¿a qué sabe el café? Muchas veces a lo mejor te estás tomando un café y ni te has dado cuenta que está con azúcar o sin azúcar, a no ser que sea muy evidente. Es decir, realmente estar conscientes en el momento y en la tarea en la que estamos, ¿no? Entonces mirar a nuestro entorno, empezar a discernir qué es aquello que me interesa de lo que no. Evidentemente no fomentar la multitarea, porque además la multitarea no existe, Marta. Eso que parece multitarea en realidad es un cambio constante de estímulo, es decir, hasta nos genera más estrés, ¿no? Pues es bastante probable, ¿no? Porque de alguna manera piensa, por ejemplo, en el aumento de la ansiedad en los adolescentes, viene muchas veces condicionado por esa incapacidad para tomar decisiones, ¿no? Es decir, estoy viendo esto también es importante, y esto, pa. Entonces llega un momento en el que esa gran cantidad de estímulos te hace impedir el poder tomar una decisión. Y al cerebro no tomar decisiones, generar incertidumbre, es también sinónimo de ansiedad y de estrés. Nosotros necesitamos tomar decisiones, pero claro, para ello tienes que tener un buen discernimiento de qué es lo que me conviene, de qué es lo que no me conviene. Pero si estás constantemente estimulado de diversas maneras, llega un momento en el que pierdes realmente el criterio de diferenciación entre aquello que es para ti y aquello que no lo es. Nos decías hace un instante que la inteligencia no se hereda, pero que los estímulos que recibamos, sobre todo, me imagino, en las primeras etapas de la infancia, en las etapas más precoces de la vida, nos pueden ayudar a desarrollar el cerebro. En ese sentido, nos interesa saber, por ejemplo, cómo influye el cariño. Además de los estímulos que puede hacer, pues cuál es la pelota roja, cuál es la azul, el cariño que le propiciamos, que le proporcionamos a un bebé, ¿de qué manera sirve para desarrollar su cerebro? Acabas de tocar un punto absolutamente esencial. Hay un estudio muy bonito, pero muy triste, que elaboraron unos científicos en Reino Unido con víctimas de refugiados de Kosovo. Bueno, aquella guerra cruenta que hubo. Había una serie de niños de diferentes edades, pero desde bebés hasta muy pocos años de edad, que estuvieron aislados y separados de sus familias durante diversos meses. Y luego fueron acogidos, adoptados por familias en Reino Unido que les dieron una buena educación, un hogar, etcétera, etcétera. Bueno, pues se demostraba que 30 años después, esos niños no habían conseguido su desarrollo cognitivo completo. Y además lo más interesante era que esos deterioros eran directamente proporcionales al número de meses pasados en aislamiento. Es decir, que de alguna manera la ausencia de contexto familiar, la ausencia de ese estímulo, de ese afecto, de ese tacto, cariño, oler, etcétera, etcétera, lo que había hecho es que habían cerrado ventanas que ya eran incapaces de volver a abrir, incluso habiendo tenido una educación estupenda y un entorno familiar estupendo de familias de acogida. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría conocer tu opinión en relación a este asunto sobre esa teoría que dice que el hecho de dejar llorar a un bebé es positivo en ciertos aspectos. Digamos que hay dos corrientes, ¿no? La del piel con piel, el afecto, y luego pues el dejarlo llorar, por ejemplo, para que se duerma. ¿Qué opinas? Pues verás, evidentemente nuestros primeros días de vida y nuestros primeros meses de vida son esenciales a la hora de nuestros estímulos, tanto propios como del contexto. Entonces yo creo que es muy bueno hacer las dos cosas, es decir, experimentar lo que es el llanto, cómo desarrollas la capacidad zonal, torácica, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo experimentar también ese afecto, ese estar en protección, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que llorar no está mal, pero ¿hasta cuándo? Eso también puede ser a lo mejor beneficioso. Buscar el punto, ¿no? Exacto, buscar el punto. Incluso a lo mejor hasta los vecinos lo agradecen. Bueno, pues Raquel Marín, gracias por habernos ayudado a entender mejor cómo funciona nuestro cerebro una semana más. Muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente, buen día. Bueno, las playas, vamos.